Dios les bendiga, hermanitos. Muy buenos días. Le damos la gloria a Dios por una mañana más y una oportunidad más que nos da de honrar su nombre, de glorificar su presencia, de estar delante de Él. Amén. Porque bueno es Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, es poderoso y le damos toda la gloria a Él. Y bueno, qué hermoso poder estar en un mismo sentir en diferentes distancias, pero sabemos que estamos en ese mismo espíritu, aunque estemos lejos los unos de los otros, pero esto es una bendición, este instrumento, la tecnología, porque la vamos a usar para bien, para bendición, para edificación. Amén. Y le damos gracias a Dios porque en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a honrarlo, a glorificarlo. Y quiero que por favor, mis hermanitos, cerremos nuestros ojos y podamos entrar en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en el Espíritu Santo, que sea guiándonos, que sea ministrándonos a cada una de nuestras vidas, porque nuestra oración no va a ser dirigida por ninguna persona de aquí de la tierra, sino por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso te damos gracias, amado Dios, muchas gracias, porque aquí estamos para ti, aquí estamos en tu presencia, en tu gracia, en tu favor. Podemos venir al Padre. Gracias, mi Jesús, porque tú eres el camino, porque por ti podemos acercarnos al Padre con libertad. Te damos gracias, mi Dios, todopoderoso eres tú. Hoy venimos ante ti, Padre amado, a agradecerte, a honrarte, porque es un momento en donde podemos decirle a Dios cuánto le amamos, que salgan expresiones de agradecimiento ante Dios, expresiones de enaltecimiento, expresiones en donde adoremos su grandeza porque Él es poderoso. Padre, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres magnífico, tú eres omnipresente, omnisciente, tú eres el Creador, tú eres, amado Dios, todo para nosotros, y te damos la gloria y la honra. Tú eres santo, 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 tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres, Padre amado, nuestro amor eterno. Tú eres todo, mi Dios, tú eres nuestro proveedor, nuestro dador, nuestro médico, nuestro sanador, nuestro ayudador. Tú eres todo, Padre amado. Gracias, gracias, Dios, porque te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Padre, porque tú nos escuchas, porque tu oído está atento a tu pueblo, a tu iglesia. Queremos ser una iglesia de oración, una iglesia de intercesión, y sabemos que nos falta mucho, amado Dios. Me falta mucho, mi amado Padre, para interceder, para clamar, para hacer oraciones rogativas. Perdóname, Dios, perdóname si mi oración es corta, es limitada, es carnal, emocional. Deseamos que sea una oración en bendición, una oración espiritual, y te damos gracias, Dios. Gracias porque aquí estamos, mi amado Dios, uniéndonos como un pueblo, Señor, como familia en Cristo, Padre, llevando las cargas los unos de los otros en oración, en interceder por aquel que lo necesita, por aquella persona, Dios, que necesita de ti, mi Jesús. Gracias, gracias, porque antes de poder interceder, Señor, por los demás, te queremos pedir perdón, si te hemos fallado en algo, si antes de
postrarnos en este momento, postrar nuestro corazón ante ti. Si antes de esto, Señor, no estoy a cuentas contigo, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por aquellas faltas, por aquellas cosas, Señor amado, en las cuales no he tenido un arrepentimiento verdadero. Te pedimos perdón como pueblo, Señor, que nos laves con la sangre de Cristo y que nos ayudes, mi amado Jesús, tú que estuviste aquí en la tierra y que siendo Dios también fuiste hombre, y nos permites ver tu santidad a través de la palabra, ver tu grandeza, ver tus milagros. Y con esto podemos ver, Jesús, que queremos seguirte, que queremos ser adoradores tuyos, mi Jesús. Por eso te pedimos perdón, amado Dios, en el nombre de Jesús, por toda falta, por todo pecado oculto, Señor. Trae libertad, Señor, a cada hogar, a nuestros hogares. Trae libertad, Señor. Trae libertad, trae libertad, trae libertad, Señor. Trae sanidad, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Trae unidad, Padre amado. Aquellos hogares que hay división, Señor Santo. Padre, que hay indiferencia, Señor. Te pedimos, Dios mío, que traigas sabiduría a cada familia, Señor, para que pongamos, Señor mío, delante de ti todo, Padre. Gracias, mi Señor, gracias porque tú traes, poderoso Dios, tu amor, tú traes tu ternura, tú traes tu gracia, tu favor, tu perdón. Y por eso, mi Dios, recibimos ese perdón, entregamos a ti, Señor amado, todo y recibimos ese amor tuyo, ese perdón tuyo. Te entregamos, mi amado Rey, a cada persona, Señor, que viene a nuestro corazón su nombre, viene a nuestro corazón su necesidad, Señor. Tú traes a memoria aquellas personas que necesitan una oración, Padre amado, para que el enemigo no pueda actuar sobre sus vidas, Señor, porque cuando hay oración cubrimos, Padre, cubrimos con tu poder, amado Dios, porque no somos nosotros, somos solo instrumentos, Señor, pero cubrimos, papito lindo, por el poder tuyo, por el poder de Jesús de Nazaret, Padre amado. Cubrimos a esas personas que te necesitan, Señor, que Satanás está entrando allí a sus vidas para destruir, para robar, para matar, pero tú vienes a traer libertad, Señor, a los cautivos. Y declaramos, Padre lindo, para esas personas, Señor, según su necesidad, yo te invito, hermano, a que recuerdes esa necesidad de ese familiar, de ese hermano, y podamos clamar en libertad, clamar con fe por esa necesidad. Padre, ten misericordia, Señor mío, de estas personas que te presentamos, Dios mío. Solo tú puedes traer sanidad, solo tú puedes traer libertad, solo tú puedes traer sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto, Padre, solo tú puedes abrir puertas de trabajo, Señor. Solo tú puedes, papito lindo, traer arrepentimiento, Señor. Permitir, papito santo, que por favor, Señor mío, estas almas no pertenezcan a las tinieblas, sino que vengan a la luz. Tú eres la luz verdadera, mi Cristo amado. Gracias, gracias, Señor, porque es un momento para interceder por nuestros vecinos, Señor. Te pedimos por nuestros vecinos, Padre, de esa cuadra, de ese conjunto. Señor amado, según donde vivamos, tú has puesto unos vecinos, Padre, y tú nos has puesto, Señor, para orar, para interceder por la necesidad de ellos, Señor. Te ponemos en tus manos, papito lindo, esto que a veces vemos, Padre, que no debe ser para murmuración, no debe ser para juzgar, Señor, debe ser para interceder, Dios, para ir a hablarles de ti, Dios. Danos, Señor, ese momento, danos, Padre poderoso, de tu Espíritu, prepara ese terreno, Señor Jesús, para que cuando seamos instrumentos tuyos y sea tu tiempo, podamos ir en libertad a hablarles de ti, mi Jesús, que no haya pena, que no haya temor, que no haya miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Somos tus hijos llamados, Padre amado, a llevar
a llevar tu palabra. Tú nos diste esa gran comisión, esa misión, mi Jesús, y queremos hacerlo, Señor, también con nuestros vecinos, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque ponemos en tus manos, papito lindo, a nuestros vecinos, Señor, a nuestra familia, a aquellas personas, Señor, que necesitan de ti, porque todos necesitamos de ti, Padre, porque acá en la tierra nunca seremos perfectos, nunca seremos completos si no es contigo, mi Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, gracias, Padre, por este hermoso momento que nos das. Queremos deleitarnos en ti, Señor, en tu voz. Queremos escucharte, mi Rey poderoso. Queremos, por favor, mi amado Dios, queremos en tu amor y en tu gracia poder tener esa revelación que tú das, Espíritu Santo, por medio de tu palabra, esa sabiduría, ese consejo. Queremos tener esa sed de tu palabra, desearla en esta mañana, desear tu voz, porque vamos a escucharte a ti, mi Dios. Vamos a escucharte a ti, Padre. No vamos a escuchar ninguna voz humana, Señor, porque la voz humana se confunde, la voz humana se equivoca, pero tú no, Dios. Por eso queremos leer tu palabra, mi Padre amado. Queremos leer tu palabra bajo esa guía del Espíritu Santo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanitos, es una bendición poder únicamente usar mis labios, porque Dios nos va a hablar, amén. Y Dios nos quiere hablar un tema muy especial, de mucho amor, y es sobre su gracia. Quiero invitarlos a Romanos, mis hermanos. Romanos capítulo 6, el versículo 14, Romanos 6, 14. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Así que Dios nos dice que vivimos en este momento por gracia. Amén. Vivimos por gracia. Vivimos por gracia. Que ya no estamos bajo una ley, sino ahora estamos viviendo bajo la gracia. Pero lastimosamente, como seres humanos, a veces distorsionamos esa gracia. Amén. A veces incluso nos confundimos, o tal vez no hemos llegado a conocer el significado de esa gracia. Yo personalmente siento que me falta mucho por conocer esa gracia, por experimentar, por vivir en esa gracia. Porque la gracia de Dios es un regalo que Él nos da. Es algo que Él nos ofrece gratis. Amén. Que nos lo dio a nosotros gratis, pero Jesús pagó un precio. Jesús ya pagó ese precio por esa gracia. Amén. Ya nosotros no debemos hacer nada para recibirla, nada humano, solamente creer. Amén. Creer y vivir en esa gracia. Pero a veces, como seres humanos, confundimos esa gracia con el libertinaje o con el legalismo. Y antes de poder ver esos beneficios de esa gracia, mis hermanos, Dios no quiere que veamos esa gracia para pecar sin límites, sino Dios desea que vivamos bajo ese amor, enamorados de Él. Amén. Cuando estamos en gracia, vivimos enamorados de Él. Cuando estamos en gracia, vivimos haciendo lo que dice su palabra, no por miedo, no porque me lo dice una persona, sino porque vivimos en su gracia, en su perdón y en su amor. Amén.
¿Y qué es el libertinaje? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Y la palabra textualmente libertinaje no está en la Biblia, pero sí podemos ver varios ejemplos de libertinaje, porque el libertinaje es el mal uso de la libertad. Tener un mal uso de la libertad que Cristo nos dio y aprovecharnos para mal de esa libertad. Por eso Primera de Pedro 2.16 dice, Primera de Pedro 2.16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos en libertad porque ya somos de Cristo. Amén. Y si no hemos recibido a Cristo, si alguien de los que está escuchando este mensaje no ha recibido a Jesús, debe invitar a Jesús a su corazón para poder experimentar esa libertad. Pero a veces cuando estamos en esa libertad queremos usarla como pretexto para pecar, y esto es el libertinaje, donde a veces decimos, Dios me ama así y yo voy a seguir pecando, y tengo este pecado y lo sigo haciendo, pero pues Dios me ama. Pero eso es libertinaje, porque Dios sí nos llama a un cambio. Dios nos dice que nacemos de nuevo. Eso quiere decir que somos nuevas criaturas, también lo dice la palabra, que las cosas viejas pasaron, así que somos nuevos, así que no podemos decir, yo voy a seguir pecando en ese pecado y voy a seguir y no importa, porque sí importa. No puedo vivir en libertinaje porque debo vivir es en la gracia, en la gracia. También quiero que leamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 6. Perdón. Perdónenme, hermanos. Primera de Pedro 4:2. La palabra de Dios dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que nosotros ya no debemos estar viviendo en la carne. Cuando yo quiero vivir en la carne, estoy viviendo una vida en libertinaje. Y en ocasiones yo he usado ese libertinaje para avergonzar al enemigo. A veces tal vez he actuado mal y digo, pero bueno, Dios tiene misericordia en eso. Y claro, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero Él no desea que vivamos en libertinaje. Por eso aquí el título de este capítulo 4 dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. De la gracia de Dios. Por eso nosotros, dice ahí el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y a veces eso que nos gusta hacer en la carne no es la voluntad de Dios, amén, sino es nuestra voluntad. Y ese es el libertinaje, mis hermanos. Muchas iglesias, claramente sin ofender, ni mucho menos tocar algo tan importante para Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero en ocasiones usan el púlpito en algunas iglesias para decir que podemos vivir en libertinaje, que tú puedes pecar, que tú puedes hacer, que incluso podemos hacer cosas en la iglesia que a Dios no le agradan, pero pues que Él nos ama. Pero esto es libertinaje y esto no le agrada a Dios, amén. Y vamos a ir a Romanos 3:20, vamos a avanzar rápidamente. 3:20, mis hermanos, yo lo voy a ir leyendo. Y esta parte es el legalismo. El legalismo.
acordémonos que son dos cosas diferentes, que Dios no quiere que vivamos en ello, ni el libertinaje ni en el legalismo, sino Él desea que vivamos en la gracia que Dios nos dio a través de Jesús. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el legalismo tiene que ver con solo cumplir leyes, solo cumplir normas, que es lo que también muchas personas por eso se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan incluso de la misma familia que está diciendo soy cristiana, que está diciendo yo voy a la iglesia, pero se está convirtiendo en legalista, porque solo está cumpliendo unas leyes, porque solo está juzgando incluso por esas leyes, pero ni siquiera vive en su vida la palabra, sino le está diciendo al otro, usted no puede hacer, usted no puede ver, usted no puede. Entonces ya eso es otro extremo muy, pero muy fuerte, en donde las personas se están alejando. Y Jesús no fue legalista, mis hermanos. Jesús se acercó con amor al pecador. Jesús escogió un cobrador de impuestos para que fuera su discípulo. Y ahí vemos ese perdón y ese amor de Él. Porque Él fue liberando a esas personas. Él fue haciendo el cambio en ellos. Pero no fue legalista. Pero ¿quiénes eran legalistas en ese tiempo? Los fariseos. Donde vemos que en la palabra y en los evangelios, mis hermanos, cómo los fariseos juzgaban, cómo los fariseos decían, hay que apedrear a esta mujer. Cómo los fariseos alejaban al que estaba pecando. Pero ese es otro extremo en donde tal vez a veces nos acercamos y decimos a las personas y a los demás, tú no puedes hacer, tú no puedes ver, tú no puedes comer, tú no puedes hacer esto, tú no puedes ver esto. Y nos volvemos legalistas, religiosos. Y Jesús llamó así a los fariseos, religiosos. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere que seamos íntimos con Él, amén. Así que no se trata de tener un libertinaje y hacer lo que queramos, pero tampoco se trata de ser legalistas y solo juzgar a los demás y solo ver la Biblia como leyes y normas, cuando Dios nos da aquí un manual, porque su palabra es perfecta, pero también nos da promesas, también nos brinda amor, también nos brinda gracia, ternura, protección, fidelidad, y no solo nos dice hagan, sino Él también nos ofrece muchas bendiciones, pero a veces eso es lo que se nos olvida, compartirle a los demás. Y claro que Jesús quiere que nosotros llevemos ese evangelio, y siempre, mis hermanos, habrá consecuencia al pecado y consecuencia también a la obediencia. Pero nosotros debemos ser hijos de Dios, que vivamos por gracia, que no vivamos ni siendo religiosos ni tampoco siendo libertinos de querer hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con lo que vemos, pero sí vivir por gracia, amén. Y aquí es donde viene lo más hermoso, y es donde Él nos dice que la gracia es un regalo, amén. Así que aquí viene ese consejo hermoso, donde Dios nos dice que Jesús nos ofreció esa gracia. Quiero que vayamos a Efesios, el capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. 4 y 5, mis hermanos. 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ven ese mensaje hermoso para nuestra vida. Por gracia sois salvos. Amén. Dios es rico en misericordia. Él es amor. Estábamos muertos en el pecado, mis hermanos.
Estábamos muertos en el pecado. Cuando vivimos por gracia, ya no consentimos pecados. Ya no dejamos que los pecados señoreen en nuestra vida. Vamos a pecar, porque ninguno podríamos levantar la mano y decir, yo no peco o yo no he pecado. Desde que conozco a Jesús yo no he vuelto a pecar, porque es imposible para la carne. Pero Dios sí nos da esa gracia. Por su gracia ya el pecado no va a enseñorear en nosotros, ya el pecado no va a estar por encima de Jesús, sino está Jesús en nosotros. El pecado ya no debe enseñorearse en nuestra vida, amén. Ya no consentimos el pecado. Cuando estamos en esa gracia, ya no consentimos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. Porque cuando estábamos en la carne, cuando no recibíamos a Jesús, no habíamos recibido a Jesús, nos deleitábamos en pecar. Y vemos un mundo que se deleita en golpear, que se deleita en maldecir, que se deleita en hacer cosas tremendas. Pero nosotros vivimos ahora por gracia. Y claro que hay pecado, pero ese pecado ya no enseñorea en nuestra vida, porque vivimos por gracia. Y si está enseñoreando en nuestra vida es porque estamos en ese libertinaje, haciendo lo que queramos con nosotros, con nuestra vida, que ya no es nuestra, sino es de Cristo, o estamos en ese legalismo, que creemos que solo es una ley, pero ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Ya no nos quedamos por mucho tiempo en el pecado, amén. Ya somos libres del pecado, y eso es lo que Dios nos quiere regalar en esta mañana, mis hermanos, que nosotros ahora ya vivimos por gracia, que nosotros ya no podemos decir yo no puedo dejar este pecado, porque si no podemos dejar ese pecado es porque no estamos caminando por gracia, no estamos viendo que ya no somos nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Y nosotros debemos confesar ese versículo cuando creamos en nuestras fuerzas que no podemos ser libres de un pecado, de algo que nos aleja de Dios, de algo que daña mi intimidad con Dios, de algo que estoy consintiendo y permitiendo en mi vida a diario. Ya lo estoy consintiendo cuando eso no se aleja de mí, porque vamos a pecar. A veces vamos a decir tal vez una mentira, vamos a veces tal vez a gritar, vamos a fallar. Pero Jesús ya pagó por esos pecados y somos libres gracias a Él, amén. Así que debemos vivir en esa gracia, en ese amor, no en el libertinaje, no diciendo puedo hacer lo que quiera, no en ese legalismo, no puedo, no debo, sabiendo que somos humanos, hermanos. Y esto lo digo porque una amiga me decía, es una amiga en Cristo también, porque es conocedora de la palabra, y me decía que en un momento se estaba tensionando mucho en el camino de Dios, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos privados, que vivamos esclavos, porque Él ya nos dio libertad, amén, para bien, para buen provecho. Pero ella me decía que sentía que no podía ni pensar mal, que no podía hacer nada, ella lo hacía era con miedo, de que cualquier cosa que veía o hacía o pensaba o decía, ya mejor dicho, súper pecado, ya estás condenada. Y esos eran los pensamientos que venían, pero son pensamientos de Satanás, porque nosotros, dice la palabra, que debemos arrepentirnos en el momento y seremos perdonados, amén, porque tenemos un abogado que es Jesús. Así que no debemos vivir con esos miedos que Satanás a veces quiere alejarnos de Dios, porque muchas personas se alejan porque dicen ya no soy digno de ir a la iglesia, ya no soy digno de arrodillarme ante Dios porque estoy pecando. Pero lo que no saben es que la gracia nos permite acercarnos a pedir perdón a Dios y ser libres en ese momento de ese pecado y ser guiados y ayudados por Jesús, amén. Cuando estamos en gracia hay una separación instantánea, o sea, en ese momento hay una separación
que tenía con el pecado. Amén. Porque cuando estoy sin Cristo, estoy unida al pecado, pero cuando viene Cristo a mi vida, hay una separación del pecado. Y que a veces voy a encontrarme con pecados, con cosas que le fallo a Dios, pero ya eso no se apodera de mí, porque ya soy libre en Cristo. Amén. Así que la gracia de Dios es un regalo que nos acerca a Él, que no nos deja separar de Él. Amén. ¿Cuántos sienten que no nos sentimos separados de Él por esa gracia? Que aunque a veces queramos desmayar, aunque a veces vengan pruebas, venga desánimo, su gracia nos dice que con cuerdas de amor nos atrae hacia Él. Entonces eso es una bendición. ¿Cómo sé si vivo por gracia? ¿Cómo sé si vivo por gracia? Porque entonces me pregunto, ¿será que estoy viviendo en libertinaje? ¿Estoy permitiendo todo pecado en mi vida? ¿Aprovechándome de esa libertad que Cristo me dio? Veíamos ahí en Primera de Pedro. ¿O estoy siendo legalista? ¿Estoy siendo religiosa? ¿Estoy siendo como estos fariseos que solo criticaban y no ayudaban? Que miraban la viña del otro pero no la paja que tenían en sí mismos. ¿Estoy siendo legalista? ¿Estoy queriendo que otros cumplan la ley, pero yo no estoy viviendo realmente el Evangelio de Cristo? Dios nos llama a vivir por gracia, amén. ¿Cómo sé si vivo por gracia? Y algo que me decía Dios es, si vives por gracia es porque crees en el perdón de Dios por medio de Jesús, amén. Si no creemos en eso, no estamos viviendo por gracia, porque debo creer que Dios me perdona, que Dios me sana, que Dios me libera de toda atadura generacional, que Dios me sana, me limpia por medio del sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz, amén. Romanos 3:23. Romanos 3:23 y 24. 3:23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Siendo justificados por obras? No. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Dice, todos pecamos. Dice que por medio del hombre vino el pecado. Por medio de Adán entró el pecado, pero por medio de Jesús el pecado se fue. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Él y por eso el pecado no puede enseñorearse en mi hogar. El pecado no puede enseñorearse en una iglesia. El pecado no puede enseñorearse en mi vida. Porque soy libre por Cristo. Amén, mis hermanos. Nos falta mucho. Yo sé que no quiero que se malinterprete el mensaje, mis hermanos, porque realmente yo sé que es un tema de mucha bendición. Pero pidámosle al Espíritu Santo que traiga convencimiento a nuestra vida de lo que Él quiere, de lo que es correcto delante de Dios. Amén. Y le decimos a Dios que deseamos vivir por su gracia, deseamos conocer esa gracia que Él nos ofrece a través de Jesús. Así que, ¿cómo sé si vivo por gracia? Porque creo en el perdón de Dios por medio de Jesús. No hay condenación. Satanás trae condenación a nuestra vida. Y él nos arrincona, nos paraliza por medio de la condenación. Y yo lo he visto. Yo he visto cómo jóvenes no quieren acercarse a Dios porque se sienten condenados. Porque sienten que su vida ya no es útil para Dios, porque sienten que su vida ya no es digna de seguir el camino de Dios. Pero Dios no desea esto. Dios desea que nos sintamos justificados, amén. Cuando yo vivo por gracia, recibo la justificación y no vivo en condenación, amén.
Recibo la justificación que Cristo me dio a través de su sacrificio y no vivo en condenación. Y esto fue un mensaje muy lindo de una persona que hace unos años Dios me habló a través del pastor en ese momento, porque esta persona se sentía muy condenada en todo momento, sentía que todo lo estaba haciendo mal. Pero no, yo no había entendido que eso era condenarse, el estarse sintiendo mal y mal y mal. Y ella fue a una consejería con el pastor Carlos. Y un consejo que Dios le dio a ella a través del pastor Carlos, y me lo compartió, fue eso. Y el pastor le dijo, Dios a través del pastor le dijo, no te condenes, no te condenes, yo veo que te estás condenando todos los días. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nos condenamos a diario y no vivimos en la libertad que Cristo quiere que vivamos. No se trata, otra vez lo mismo, no se trata de vivir en ese libertinaje y pues pequé y no importa, no, sino ir al arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo es el arrepentimiento verdadero? Cuando me levanto de arrepentirme, después de esa oración de arrepentimiento, empiezo a tener cambios en ese pecado, en ese mal que hice. Ese es el arrepentimiento verdadero. Así que Dios nos llama a eso, a no condenarnos. Amén. Leamos ahí nuevamente el versículo 16. El versículo Romanos 5, 15, 16. Romanos 5, 15 y 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Amén. El pecado vino para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Y cuál es ese don que nos habla anteriormente? Es esa gracia. Amén. Así que qué hermoso saber, mis hermanos, que nosotros recibimos justificación. Justificación por medio de Cristo. No por medio de nuestras buenas obras, sino por medio del sacrificio que ya hizo Jesús. Amén. Y ya para ir terminando, mis hermanos, el tiempo avanzado, Romanos capítulo 6, versículo 14. Amén. ¿Cómo sé si vivo por gracia? Porque permanezco en libertad en Cristo. La libertad en Cristo, no la libertad que yo tengo para creer que puedo hacer lo que quiera, sino la libertad en Cristo y no en el pecado. Permanezco en la libertad en Cristo y no en el pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso es la palabra de Dios, porque Él nos dice, el pecado no se puede enseñorear en tu vida. Si tú vives por gracia, el pecado no se enseñorea, el pecado no te domina, el pecado no te condena, porque no estamos bajo la ley. Amén, ya no estamos bajo la ley. Jesús nos permite ahora vivir por gracia y no por la ley, sino bajo la gracia. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo sé si vivo por gracia? Porque sigo el ejemplo de Jesús para vivir como Él. Amén. Primera de Pedro 2:21. Y qué lindo que nos llamamos cristianos, porque seguimos a Jesús, porque seguimos a Cristo. Primera de Pedro 2:21
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Amén. Para que sigáis sus pisadas. Así que si yo vivo por gracia, sé que mi ejemplo a seguir es Jesús. Amén. Jesús. Debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir sus pisadas, mis hermanos. Y algo muy lindo que me decía Dios: si tú vives por gracia, hablo bien de mis hermanos y ayudo para bien a mis hermanos. Y a todos en general, no solo a nuestra familia en la fe, sino a mi compañero de trabajo que es inconverso, a mi familiar que es inconverso, a todos. Jesús nos llama a tener esa equidad con todos, mis hermanos. Hablo bien y ayudo a bien. Ayudo para bien a los demás. Romanos 14, 9 al 10. Amén. Romanos 14, 9 al 10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. De nosotros, pero nosotros ¿por qué juzgamos a los demás? Cuando vivimos por gracia, demostramos esa gracia a los demás. Amén, mis hermanos. Si yo sé que yo vivo por gracia, por ese perdón, por ese amor, yo también lo hago por los demás. Yo no juzgo a los demás, yo no señalo a los demás, porque Jesús me llama a amar, a verme, a ver a los demás como Jesús me ve a mí. Amén. Con ese amor, con esa ternura, con ese perdón. Amén. Y para terminar, Hechos 20:24, que es algo que Dios hoy nos dice a cada uno de nosotros. Nos dice, compartan esa gracia. Amén. Compartan esa gracia. No compartan religión, no compartan leyes, no compartan libertinaje, pero compartan esa gracia. 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Así que nosotros debemos, dice ahí la palabra, dar testimonio. Nosotros debemos compartir ese evangelio de la gracia de Dios. Amén. No un evangelio religioso, no un evangelio que tiene a las personas muy separadas de Dios por nuestro testimonio, por ser tan legalistas, por ser a veces incluso libertinos, porque hay personas que también se alejan de Dios porque dicen, esa persona dice que va a la iglesia, pero hace esto, pero peca, pero golpea a su esposa, pero le pega a sus hijos, pero roba en su trabajo, y todo esto pues ya es libertinaje y la persona se aleja de Dios. Pero también hay personas que se alejan de Dios porque dicen, esa persona solo juzga, esa persona solo critica, cree que es perfecta, cree que es santo, pero nosotros vivimos en esa santidad en Cristo, amén. Pero no en orgullo, no en altivez, sino vivimos en esa humildad que Cristo demostró en santidad, amén. Entonces le damos gracias a Dios porque Él nos llama a vivir por su gracia. Mis hermanos, Él nos llama a que vivamos por gracia, ya que abracemos a los que todavía no han conocido esa gracia, los abracemos con amor para que se acerquen a Jesús, a un Jesús de amor, a un Jesús que quiere darnos esa gracia. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por esta tu palabra, palabra viva y eficaz, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes. Señor, gracias por esa hermosa palabra que nos has dado. Ayúdanos a recibirla y a vivir por esa gracia
cada día más. Nos falta mucho, mi amado Dios, por entender esa gracia que tú nos ofreces, esa gracia que tú nos das a través de tu Hijo Jesús. Pero queremos día a día conocer más esa gracia en amor y en misericordia tuya, mi amado Dios. Gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos, Señor. Queremos tal vez desconectarnos de esta oración, pero seguimos conectados en tu presencia, mi amado Dios, en intimidad contigo, hablando contigo, Padre, y por eso recibimos tu preciosa bendición para continuar este día, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La recibimos. Amén y amén. Gracias, mis hermanitos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, hermanos.